Bueno, vamos a hacer una cosa. En primer término, como ven, vamos a entrar en una especie de contexto, es decir, hay ciertas tecnologías nuevas, tecnologías más nuevas que aquellas que aún llamamos nuevas, como la realidad aumentada o la Internet de los objetos, que es muy importante que se entiendan en qué contexto se dan. Es decir, lo que a mí me pasa cuando yo digo que investigo en realidad aumentada es que la gente me dice, pero no entiendo, ¿pero qué es? ¿Pero qué es lo que cómo? O sea, ¿qué haces? Tenés un código y ¿qué haces? O sea, no se entiende bien qué es lo que se utiliza, para qué y cómo es la época por la cual nosotros empezamos a ver este tipo de tecnologías. Entonces, hoy decimos web ubicua, web semántica, web al cuadrado, web 3, etc. No es que todos signifiquen lo mismo, por supuesto que cada una de ellas difiere en algunos aspectos, pero sí es real que se parecen en muchísimos conceptos y es en esta web en la que nosotros nos vamos a manejar. Es la web social. De ahí, de todas formas, para el tema que nosotros vamos a tratar, vamos a sacar dos específicamente, que son la web ubicua y la web al cuadrado, que son más específicas para la Internet de los objetos, de lo cual no vamos a hablar hoy. Y de la web sináptica y la web conectoma, que seguramente no habrán escuchado jamás en la vida, la vamos a incluir justamente porque es un modo de dar una metáfora distinta para que entiendan el contexto. Primero lo que vamos a hacer, por si alguno está un poco fuera del tema, es que la web, Internet, todo lo que tiene que ver con esta estructura tecnológica, tuvo un proceso. Primero vino la web 1.1, después la 2.0 y ahora se supone que estamos navegando la 3.0. Lo que vamos a hacer es ver un video muy pequeño para que vean esta evolución. The Internet is very much alive and kicking. The first generation of Internet sites primarily gave information. On this Web 2.0, it's mostly the user who produces the content. Without contributors, there would be no Facebook, and without people who post information on Wikipedia and their clips on YouTube, there would be no interaction on these sites. Meanwhile, most people have become familiar with Web 2.0. Blogging, tagging, social networking and social bookmarking have paved the way to a next step in the development of the web. The step to the intelligent and omnipresent Web 3.0. Web 3.0 is not totally different from the web we know now. It is in many respects a continuation of existing techniques. Think of the so-called recommender systems that make a personal approach by a website possible. Amazon has cleverly used this system for a long time now, by offering their clients products that other people with the same interests bought before them. And on Last.fm, you can listen online to music that caters to your personal wishes. By using smart systems, these sites are in a continuous learning process and they anticipate what their users like or dislike. Important for sites like Last.fm or Amazon is that a song or a book gets extra information added by the user. No sudden change of the Internet, it changes gradually. What does change quickly is the look and feel of the web. Simply speaking, the Internet is a web full of appliances that communicate with each other by exchanging information. As more and more everyday appliances are connected to the Internet, think of telephones, washing machines and cars, the web is more present, but it will become less and less visible. No big separate computer, but invisibly present in everyday appliances. When, moreover, all these appliances start communicating with each other through the Internet, this may lead to useful additional services measured to meet our individual needs. For the time being, we are not yet dealing with an all-knowing, omniscient computer which comes close to or even surpasses human intelligence. Writing computer programs which, in a human manner, convert data into useful information, also known as the semantic web, appears quite difficult. But the web undoubtedly evolves into an environment which is intelligent and which will meet our wishes more often, more easily and automatically. New services develop because data from various sources can be linked more easily.
Moreover, with the good and often wireless infrastructure, these new internet services are always and everywhere available. No se preocupen porque vamos a hablar de todo lo que vimos en ese video. Lo importante era señalar que estamos en un momento dado que denominamos Web 3.0, pero que podríamos denominar de las otras maneras, social, etcétera, o semántica, que tiene que ver con todo este tipo de cosas, que también vamos a ir viendo cada una de ellas. Lo más importante es entonces que va a haber un nuevo usuario, que es lo que para mí caracteriza a que esta web sea diferente a las anteriores, las acciones de los usuarios, por supuesto, lo que se da como respuesta y las consecuencias de esta demanda-respuesta. Vamos a hablar de trabajo colaborativo, de simultaneidad de espacio, etc. Y como consecuencia va a dar un campo fértil que va a ser aquel donde podamos desarrollar la realidad aumentada. Vamos a volver, no se preocupen. Entonces, algo que esto que venía al principio que yo le decía, pero la gente me pregunta, pero no entiendo, pero ¿qué es lo que haces? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que trabajamos con la información, es decir, yo como docente no voy a prestar atención tanto a la tecnología en sí, sino a los contenidos. Todo el tiempo lo que se está manipulando es información. Información y cómo la plasmamos. Si la plasmamos más linda, más bella, en volumen, en 3D, etc. Pero siempre es información. ¿Se acuerdan cuando venían hace muchísimo tiempo, los computólogos o los tecnólogos, o como quieran llamarlo, y decían, sí, porque esto es 0001000 y todo eso quiere decir algo? No entendía nada, era lo que estaba atrás de la computadora. Bueno, esto es lo mismo, es decir, todo lo que nosotros vayamos desplegando como tecnología, en realidad es información. O sea, lo que estamos tratando de ver hoy es cómo mostramos esa información. Y para eso primero tenemos que saber de dónde viene y cómo es la información que tenemos que manipular. Lo que siempre estamos hablando, de que cuanto más avanza la web y cuanto más avanza este proceso del usuario que deviene activo e inteligente, que ahora lo vamos a ver, es que el tema es que hay mucha información, tenemos muchísima información. Siempre el problema es que uno entra a Google y, por supuesto, recibe 4 millones de links por cada pedido que hacemos, y entonces estamos empachados de esta información. Tenemos mucha información. Ahora, ¿cuál es el tema? En primer término, vuelvo a repetir, vamos a ver cómo la mostramos, cómo la agrandamos, etc. Pero tenemos que definir esa información. Todo este tipo de actividad es la que se va a dar en esta época. Cuando yo digo época, estoy hablando de la web semántica, en donde se le presta mucha atención al usuario, pero también al contenido. Entonces, como dice Nova Spivak, que es uno de los antecesores de este tema, es fácil crear información, pero es difícil reducirla. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué es lo que esta web, si alguno no sabe o no tiene claro? La semántica tiene que ver con trabajar con el contexto. Una mesa es mesa en un contexto dado, me saco el saco, me pongo el pongo. Tiene que ver con que depende la oración, depende en qué circunstancia yo diga esa palabra, va a tener un sentido. Esto es lo mismo, es decir, nosotros tenemos que personalizar la información, tenemos que encontrar en ese vastísimo mundo que es Internet, que es infinito, una información pulida, una información que sea pertinente a nuestras búsquedas. Entonces, el primer modo es justamente determinar cuál es la diferencia entre la búsqueda y el filtrado. Yo voy siempre retomando, estamos hablando de que en esta web estamos trabajando con una materia prima que es la información. Esta información tiene que ser personalizada, tiene que ser pertinente, tiene que ser reducida, tiene que ser pulida. Y para eso lo que necesitamos es diferenciar cuando buscamos y cuando esa búsqueda se va reduciendo a un filtrado. El filtrado es la búsqueda focalizada, es la búsqueda personalizada. Volvemos al primer cuadro y les voy a explicar por qué. ¿Cómo es, digamos, que nosotros llegamos a personalizar la búsqueda? Porque lo que yo intento todo el tiempo es que puedan plasmar lo que voy diciendo. ¿Sí? Bueno, sí, pulo la información y la información es personalizada. ¿De quién? ¿Para quién? Bueno, nosotros como usuarios pedimos información todo el tiempo. ¿Cómo hace la web? ¿Quién es la web? ¿Cómo hacen aquellos que van construyendo la web, que somos nosotros mismos también,
para ir personalizando esta información. Ahí es donde yo voy a incluir el término de web sináptica y web conectoma. Esto es como un paréntesis, como un gusto que me doy yo, porque me parece que son dos términos que no se utilizan y que en realidad son una perfecta metáfora de lo que está pasando en esta época. ¿Qué es la sinapsis, digamos? En neurobiología, no estoy hablando en literatura ni nada por el estilo. Es cuando dos neuronas hacen sinapsis, se conectan, perdón. Eso es hacer sinapsis. ¿Vieron cuando uno hace el chiste de tiene una sola neurona, no conecta, entonces no pasa nada? Esto justamente es lo mismo. Es decir, lo que nosotros estamos verificando es que hay que pulir esa información, personalizar la información. Para personalizar la información necesitamos conectar. Es decir, nosotros, cada usuario, y pronto van a ver que cada objeto, cosa que no se va a ver hoy porque eso es Internet de los objetos, es otro tema, pero les voy adelantando, o sea, hoy se conectan las personas, las computadoras, mañana otros objetos. Vamos a actuar como neuronas, cada uno de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es conectarnos. Entonces yo me conecto acá, me conecto allá, y voy pasando información. Entonces hago sinapsis. Entonces, la importancia son las conexiones. Por eso, para mí, el término de web sináptica, que no lo creé yo, y que lo crearon 3 franceses, quiere decir que ya no es importante como estábamos en la web 2.0 o en la web 1.0, en donde todo estaba desconectado. Acá la inteligencia, la información, volvemos, la información pertinente y personalizada tiene que ver con que hagamos sinapsis. La web produce conexiones, busca conexiones para poder llegar a una información interesante. ¿Qué es la web conectoma? En este caso, este señor Seung, que no vamos a ver ahora el video porque es muy largo, hace el mismo mecanismo de pensamiento, pero realmente desde la neurobiología, ¿no? Por eso es que nosotros sí inventamos web conectoma. Es decir, él lo que dice es, nosotros tenemos genes, pero nosotros no somos nuestros genes solamente, somos la conexión de estos genes. Y para él, esta conexión de genes es lo que él llama conectoma. Es decir, que es el mismo sistema que hacer sinapsis. ¿Se entiende? Es decir, la web lo que va a hacer ahora es conectar la información que vamos dejando para darnos una información pulida. Entonces, lo que hace la web es sinapsis. Todo tiene que ver con las conexiones. Si yo conecto y voy dejando marca de mis gustos, entonces estoy develando gustos para que la web pueda hacer esta sinapsis de información. En realidad no me pareció tampoco tan sacada de los pelos porque evidentemente la estructura de nodos que se van conectando son muy semejantes. Entonces, vamos a dar un ejemplo concreto ahora. ¿Qué es esto cuando yo digo, bueno, pero vos vas dejando traza de las conexiones? ¿Qué quiere decir que la web busca? ¿A dónde busca? Es muy simple. Una de las cosas importantísimas de esta web 3.0, social, semántica, sináptica, etc., es que hay mucho trabajo del usuario en las redes. Dejo todo en el Facebook, dejo toda una cierta información en LinkedIn, en Twitter, etc. Entonces yo, por ejemplo, digo en Facebook, hoy mate en casa, traigan los bizcochitos. Y subo una foto de estos bizcochitos. En LinkedIn figura que yo vivo en Buenos Aires. Y en Twitter hago un hashtag que dice, me gustan los bizcochitos de grasa Don Satur. Toda esa información es la que implica tener en cuenta las conexiones. Esto quiere decir que lleguemos definitivamente a una información personalizada. Es decir, la web lo que hacía antes era entregarme, por ejemplo, si yo ponía, no sé, hoy mate en casa, información sobre mate, casa, Japón, cualquier cosa. En cambio, con mis informaciones yo voy diciendo, no, yo estoy hablando del mate que se toma con bombilla,
porque si vivo en Buenos Aires, evidentemente estoy hablando de ese mate. Y yo no hablo de cualquier bizcochito, estoy hablando de los bizcochitos Don Satur. ¿Se entiende cómo es el mecanismo? Es decir, se van creando conexiones y puliendo la información. Entonces la web se supone que saca inferencias. O sea, lo que tiene la web semántica es que va sacando inferencias de todo lo que yo voy plasmando, de mis deseos, como decía el video que vimos al principio, para darme una información concreta. Entonces, lo que la web semántica debería responder es la dirección, por ejemplo, más cercana de donde yo consigo los bizcochitos, teniendo en cuenta que estoy en Buenos Aires, que quiero esa marca, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el mecanismo? Entonces, decíamos que lo primero que teníamos en cuenta era el tema de la información. En esta web, el tema de los contenidos, de buscar contenidos personalizados y específicos es muy importante. Hay que pulir, hay que empezar a entregar contenidos que nos interesen, ¿de acuerdo? Pero esto, ¿por qué se da? Porque aparece un nuevo elemento que es el usuario, que somos nosotros. El usuario antes permanecía activo, digamos, aceptaba esa información ilimitada que llegaba sin hacer preguntas, digamos. Y ahora este usuario no se conforma tan fácilmente, es un usuario activo, es lo que se llama un prosumer. ¿Qué es un prosumer? En realidad fue un concepto que primero se vio en unos libros de McLuhan y después de Alvin Toffler, pero que tiene que hablar de un consumidor, de un usuario que no solamente consume, sino que produce. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos producir? Producir no es el hecho de que sea productor. Producir es esto que decíamos, por ejemplo, que ponga información en las redes. Esto es producir contenido. Y que haga otras cosas que son mucho más avanzadas en cuanto a la producción que vamos a ir viendo. Pero que cada vez necesita menos de otros, pero trabaja en forma colaborativa y empieza a exigir más porque puede más. Entonces, este productor o consumidor, que vamos a llamar prosumer, no se conforma con la información esa indiscriminada que tenía antes, informa, es activo porque trabaja en las redes, es colaborativo, es exigente. Entonces, quiere más, necesita más y puede más. Lo que está pasando es esto, es que el usuario, que somos nosotros, quiere poder apretar un botón. Ustedes imagínense un libro en donde, digamos, es todo plano, no hay nada para apretar. Eso ya no lo queremos más, digamos. Queremos algo con volumen donde yo pueda apretar y que además algo suceda, que es lo que llamamos interactividad en algunos casos. Porque el consumidor lo exige. Entonces tiene que haber una respuesta por parte de aquellos que hacemos la red. Entonces la respuesta, así como decíamos que está este elemento que es la información, después el segundo elemento el usuario, llega la respuesta que son las plataformas. ¿Las plataformas qué quiere decir las plataformas? Las plataformas son el celular, la netbook, las tablets, o sea, las plataformas son espacios aptos, elásticos, que permitan que pongamos un botón. ¿Se entiende esto? Es decir, supongamos que ustedes van a un museo y están viendo un cuadro. Entonces le dan el brochure, etcétera, lo miran así, divino, pero ahí quedó, digamos, hay una información plana. Yo no podría ver un video en ese cuadernillo que me dan en el museo. Bueno, ahora sí. Entonces, eso es darle al usuario plataformas. Como el usuario puede ver y puede apretar el botón, lo que quiere es que le den herramientas para hacerlo. Y acá puse abajo para que nunca nos olvidemos de que estamos hablando de información. No es magia. O sea, todo aquello que va a producir la apretada del botón es información. Entonces, lo que queremos ahora es que si yo aprieto el botón, efectivamente primero tiene que haber un botón, si yo aprieto el botón, además se produzca algo. El concepto de tiempo real. ¿Qué pasa? Estas plataformas lo que tienen que permitir es que nosotros nos podamos mover, nos permiten esto. Es decir, por ejemplo, un celular
lo que hace es que yo pueda tener esa información en la palma de la mano, literalmente, cuando yo quiero. Cosa que no podíamos antes. Es decir, estábamos en el museo, vuelvo al ejemplo del museo, yo veía un cuadro, después me tenía que ir a mi casa, o a la biblioteca, o a la computadora de la habitación de al lado, ir a buscar a Google sobre el pintor. Todo eso ya no funciona, ya no está, ya se puede resolver. Es decir, se llega a la información en donde estoy, en el momento preciso, en tiempo real. Eso significa el tiempo real. No tiene que ver específicamente con que la información sea en tiempo real, que a veces sí, sino con que llegue en el momento adecuado. Entonces dice, por ejemplo, yo estoy dando un curso, lo que decíamos, en la Universidad de Córdoba. Entonces, si a mí me mandan un listado, como hubiera sido en la web anterior, digamos, de todos los cafés del mundo, a mí mucho no me resuelve eso. Lo que me resuelve es que me pongan una información limitada, personalizada, pertinente, sobre la ciudad de Córdoba y cuando estoy en la universidad, porque si yo me fui de la universidad, eso ya no me sirve. Y tengo los medios para obtenerlo, porque tengo el iPad, o porque tengo otra tablet, o porque tengo el celular. Volvemos al tema de los ejemplos con esto del posteo. Si yo puse que linda es Córdoba en Facebook, y en Twitter alguien retuiteó Betlip, curso Córdoba, Argentina, sobre realidad aumentada el 26, y después pongo una foto sobre la Facultad de Lenguas, que muchos pueden reconocer que es la de Córdoba, entonces lo que hace la web, volvemos a hacer, es conectarse, es conectar, hacer sinapsis de toda esta información que yo voy posteando para darme la información que yo quiero. Y lo que va a hacer es mandarme un listado a mi celular, o ya vamos a ver con la realidad aumentada cómo lo va a hacer, y decirme exactamente en ese momento los cafés que quedan cerca. Pero por eso es importante entender que es el usuario el que está exigiendo, porque es el usuario el que posteó esa información para que la web haga sinapsis. Otro de los temas, así como es el tiempo, es el tema del espacio. Es decir, ¿qué pasaba? Después lo vamos a ver también de vuelta con la realidad aumentada, con la realidad virtual, que es lo que lo va a diferenciar. Estaba como separado, o sea, yo estaba acá estaba la computadora, yo recreaba un Second Life, un mundo virtual, pero yo estaba acá y esto estaba acá, digamos, no se integraba en mi realidad física. Con el celular y la realidad aumentada, por ejemplo, lo que vamos a ver es que esa información, porque volvemos a insistir, siempre hablamos, aunque aparezcan pajaritos, es información eso, llega en el mismo espacio físico que yo. Otro aspecto, y lo quiero ya, y además lindo, porque esa es la cosa, la realidad aumentada podría ser otra tecnología, pero lo que tiene la realidad aumentada, y que vamos a ver ahora por qué es importante, es que es provocativa, que es bonita de verla. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué necesitamos algo provocativo? Porque esta web semántica, social, etcétera, es visual. Es decir, para aquellos que estamos en educación y que estamos todo el tiempo, o periodismo, y que estamos todo el tiempo tratando de ser novedosos y renovadores, y etcétera, uno de los aspectos para lograrlo es la visualidad. Por eso están tan de moda las infografías y la visualización de datos, porque lo que tenemos que hacer es atraer al usuario de una manera linda, visual, pero no porque sea solamente linda, porque el que hace una buena visualización de datos, lo que hace es una muy buena síntesis. O sea, que ahí de vuelta volvemos al tema de que la información tiene que ser reducida. Y lo que va a dar la realidad aumentada es este modo de provocar visualmente sin perder en cuenta la importancia del contenido. Una frase de Camus que dice que hay que provocar, y lo que yo insisto es que hoy más que nunca, digamos, con esto de que somos muy visuales y que estamos muy influenciados por el cine y lo visual, más que nunca necesitamos herramientas provocativas. Voy a dar un resumen final de esta época. Tenemos al prosumer, que es este usuario consumidor productor exigente, plataformas que permiten que podamos dar mayor interactividad a las cosas, las conexiones, la sinapsis, el tiempo real, el espacio y la visualidad. Un ejemplo se da con LivePlasma. LivePlasma es un buscador, de los que se llaman semántico,
que tiene que ver con búsqueda de artistas y músicos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahí puse Elvis. Si ustedes ponen Google Elvis, aparece una serie de cantidad de datos. Lo que ellos hacen es que aparece esto, que esto a su vez se mueve, ¿no? Acá no lo pude poner, pero se mueve. Es un esquema dinámico que está seleccionando con color los enlaces de vuelta, conexiones, sinapsis, entre Elvis y otros actores musicales que tienen que ver y que se relacionan de algún modo con él. Es una visualización a través de inferencias. Evidentemente, ellos sacan internamente inferencias de que Elvis ha sido influenciado por Ray Charles o Chuck Berry, etc. ¿Se entiende? Es decir, este es uno de estas consecuencias, uno de estos resultados de entender la web semántica. Antes, jamás hubiéramos tenido este tipo de buscadores. Es decir, hubiéramos puesto Google, hubiera aparecido Elvis, no solamente que hubiera aparecido una cosa plana de mucha información, sino que quizás nos hubieran puesto también a Elvis Costello, por ejemplo, y no Presley. O sea, esto es pulir visualmente teniendo en cuenta las conexiones. Resumen, conexiones, importancia de la visualización, de las inferencias, del espacio físico, del tiempo real, de las plataformas y las herramientas adecuadas. 3 puntitos, volvemos a resumir. Tenemos una exigencia-demanda de parte del usuario, tenemos una respuesta, que son estas plataformas, pantallas, herramientas, etcétera, y consecuencias, que tenemos realidad aumentada, Internet de los objetos y millones de cosas más que después vamos a decir, y que de hecho estaban en este cuadrito. Tenemos transmedia, crowdsourcing, mobile learning, etc. No vamos a entrar en ninguna de ellas, pero las vamos a señalar. Lo que vamos a ver, el primer video está en inglés, pero es muy cortito, pero después se los voy a explicar, pero es para que vean un panorama bastante fantasioso de lo que es la realidad aumentada. Pero vamos a implicar esto que decía antes como antecedente. Hay varios antecedentes, no es específicamente un antecedente, porque también podríamos decir que el 3D o que esto, que el otro. Pero bueno, hablando de realidades, podríamos decir que lo más importante del traspaso de la realidad virtual a la realidad aumentada es esto de la verosimilitud. Es decir, uno veía Second Life y todo maravilloso, los mundos virtuales, pero eran como muñequitos que no tenían nada que ver conmigo, que yo reconstruía, que hacía un avatar, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo esto no es una teoría, digamos, a contar, es lo que me parece que es por lo que no tuvieron éxito los mundos virtuales. Porque les faltaba credibilidad, es decir, faltaba que uno no los integrara en su espacio físico y que no quedaran en una cosa de muñequitos allá. Eso es lo que supuestamente vamos a lograr con la realidad aumentada. Hay un menor grado de simulación. Meet Mr. Jones. He's invited his girlfriend a couple of weeks ago to a romantic Italian dinner at his place. And yeah, that's a wide range of pasta. What's their difference, and what makes them unique? What's the story behind them? With the mobile as a small projector, these sealed packages start to talk. So choosing your pasta can be suggestions about the wine that goes along with it. One of the wine consultants in the store suggests several wines. But which one should he now purchase? ¿Qué es lo que este video está mostrando? Es un pobre señor que va a buscar las cosas para una cita amorosa, porque el video sigue. Y lo que hace es que tiene un dispositivo muy moderno que no debe ni existir, pero bueno, es ese cosito que es como un celular, que tiene una tableta, y lo que ve es que tiene información extra. Lo interesante es que la información extra le llega, eso es lo que se llama intervención en espacio real físico. No tiene que ir a su casa a buscar, sino que está ahí con el celular y simultáneamente, mientras él está con la caja de fideos, ve la película de Luchino Visconti, o no sé qué película pusieron, pero ¿se entiende? Eso es lo que significa, porque a veces parece medio metafórico esto de que está en el mismo plano el espacio físico y digital, pero eso significa que yo estoy acá, que tengo mi celular y que recibo una información de acuerdo a lo que estoy viviendo, si se quiere.
Entonces él recibe una información sobre el vino, etc. ¿Qué se va a lograr con ese dispositivo? Eso es la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Entonces, la realidad aumentada es una tecnología, ¿ok? Es una tecnología o un conjunto de tecnologías, como decíamos, que maneja información. Siempre estamos hablando de información, no se olviden de eso. Información que la mejora, la amplía y que da una información adicional de aquella que ya tenemos. Pero lo más importante es que en el mismo plano, de vuelta, ¿por qué en el mismo plano? Por esto que decíamos del ejemplo del museo. Si yo tengo un cuadernito en el museo mirando un cuadro y tengo el brochure, no me sirve, no dispara un video. O sea, hay como ciertos elementos que no me permitían antes tener diferentes plataformas. Ahora yo puedo tener diferentes plataformas de manera simultánea. Es como si se desplegara el brochure, es decir, ahora nosotros tenemos un libro que dispara un video, que dispara una foto, decimos que tenemos, eso es lo que se llama muchas plataformas o formatos. Tener un video, tener una foto, tener un texto, son diferentes formatos que ahora puedo tener en un mismo espacio. Yo estoy acá y tengo todo eso en mi mano. No necesito ir a mi casa o a la computadora o moverme a esa pared para ver un video, etc. Lo tengo todo. Después vamos a ver también la importancia de que ese contenido, de eso que veamos en el video, sea interesante, si no, tampoco tiene mucho sentido. Eso es lo que lo vuelve visual y provocativo. Vamos a ver un ejemplo bastante infantil. First, put on your Bandy brand adhesive bandage featuring the Muppets. Then scan it with your iPhone or iPad. You can even swing Kermit. My favorite Muppet is Miss Piggy because she's so girly. Miss Piggy wants you to take a picture. Eso es para los chicos, por supuesto, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver para los grandes. Es decir, lo que nosotros logramos es que una información, que en este caso sería poner una curita, le puede resultar más interesante. Vuelvo a insistir, después con asignaturas, en el caso de la educación, y con información, en caso del periodismo, o con trabajos científicos, en el caso de la medicina, evidentemente el hecho de que logremos una tecnología que sea más provocativa es lo que resulta más interesante. Esto es lo que se va a lograr, por ejemplo, y se logra con la realidad aumentada. Yo tengo un diario, insisto, no se puede desplegar y sin embargo lo que yo hago es leo un titular que dice River 2, Boca 0 y lo que vamos a ver en el celular es poder ver el gol. No vamos a tener que ir ni a otro lugar, etc. Esa información pertinente, porque no es que nos va a mostrar el gol de Hong Kong contra España, sino que nos va a mostrar el gol Boca River, va a estar en ese momento ahí. Vamos a la parte técnica, muy rápidamente. ¿Cómo funciona? Entonces hay que tener un código, que puede ser estos códigos u otro tipo de códigos que ahora vamos a ver. Enfocamos con la cámara de la computadora o el celular. Tiene ya un lector que vamos a ver bajado. Lo registra, hace todas estas conexiones que decimos y nos va a dar la información. Ponemos el código enfrente de la cámara, filma el código, ve lo que es la realidad física y qué es lo que tiene que ir a buscar. Ahora vamos a explicar cómo se hacen esas aplicaciones, etc. ¿Qué pasa con los códigos? ¿Qué son los códigos? Siempre es información. Son, como antes eran los códigos de barras, que decía uno iba al supermercado, tenía un código de barra que decía el precio y el objeto, etc. En este caso, están capacitados para cargar más información más detallada, información de procesos, o sea, la información es casi infinita que pueden cargar. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, puede ser de un objeto, puede decir cuándo se hizo, quién lo compró, quién lo arregló, a quién se lo dieron, digamos, toda una serie de procesos que no tenía, de compra, venta, elaboración, etcétera, que permite un trabajo más rápido de la información que los anteriores.
Acá simplemente es una cuestión técnica de vuelta. Nosotros tenemos este tipo de códigos y ese tipo de código, que es el que está cuando empieza la charla. En realidad, el código específicamente verdadero de la realidad aumentada es este, porque es el que permite un despliegue más importante de información. Podemos generar nuestros propios códigos con algunos, ¿cómo se llama?, aplicaciones que se bajan gratuitamente de Internet. Hay algunos que son más difíciles, como el ArtToolkit y el Layar, que ya son para personas que saben un poco de programación y pueden poner cosas como más complicadas de armar. Hacemos el código, es decir, nos hacemos el nuestro propio, y después lo que tenemos que hacer es bajarnos un lector de códigos, que también se baja así gratuitamente en el celular, en el market, o no sé cómo se llaman los por donde se bajan las aplicaciones. La computadora igual, es muy fácil, digamos, no trae ningún tipo de problemática. Después están las aplicaciones que lo que hacen es armar esa información. Ahora van a decir, pero entonces hay que armarla antes. Sí, ese es el pequeño problema de la realidad aumentada, que en realidad esta información que nosotros venimos diciendo, y bueno, pero hace conexiones para traernos esto, es medio relativo. Es decir, para que yo, decíamos de vuelta lo del cuadro, enfoco el cuadro, ¿sí? Y me aparece el cuadrito, qué sé yo, y cuando yo pongo el código, me aparece un backstage de cómo el pintor hizo la florcita y etcétera, etcétera. Bueno, eso ya está cargado en la aplicación. No es que en ese momento Google se lo pone a buscar, pero está en eso, no Google. Ahora les voy a explicar. Voy a dar un ejemplo que es lo que decías vos, es decir, lo que hace Layar u otras empresas es que geolocalizan. Cuando nosotros sacamos el código, vieron que decíamos, bueno, yo pongo así el celular. El código graba donde el celular, la aplicación graba donde estoy yo, se da cuenta dónde estoy y entonces a partir de eso, bueno, eso se llama geolocalización. Y lo que hace es que a partir de eso da informaciones de proximidad. Por ejemplo, los cafés que decíamos de la Universidad de Córdoba. Esto es lo que estábamos diciendo real y ahora estábamos diciendo recién y que voy a dar un ejemplo. Ojo con el tiempo real, es decir, no es que la información realmente es en tiempo real. Lo que llega en tiempo real es en el lugar, no la información actualizada. No es hoy hay un muerto, mañana hay dos, ahora hay tres, ahora hay cuatro. No, eso no lo da. Lo que da es que en el momento en que yo estoy, llegue esa información. Entonces, Layar estuvo cerca. Pero quiere decir que ya estuvo cerca, es que ya va a estar. Anteayer, con mi compañero, aparece esta noticia de que Layar resolvió el problema de la realidad aumentada. Qué bueno. Que era que no tenía que cargar con anterioridad la información, porque en realidad es medio contradictorio, digamos. A mí lo que me gustaría es que si yo voy así, voy y señalo ahí, sin código, sin nada, y que me dé información. Porque si yo marco ahí y no hay información cargada, entonces no me sirve de nada. Bueno, Layar dijo, no, nosotros vamos a hacer algo que es que sí, ustedes pueden. Bueno, primero que no funcionó directamente, o sea, eso puede ser que porque estábamos, pero bueno, no funcionó. Pero suponiendo que funcionara, en realidad lo que propone con el QR Creator, que es el nuevo, es que uno puede sacar, ya por lo menos evita el código. Yo por ejemplo saco una foto de esto. Saco una foto de Ibertic. Lo que a mí me gustaría que se produjera justamente es que me disparara el video donde Pulfer explica qué es Ibertic, digamos. Eso para mí sería una conexión coherente, ¿no? Una inferencia, una sinapsis, ¿no? Bueno, entonces no, lo que hace es que saca la foto, nosotros la subimos con una aplicación que se hizo anteriormente y entonces ahí sí la podemos taguear, nosotros ponemos una información, pero de vuelta está este usuario activo y yo pongo Ibertic, un lugar donde se hace pipi pipi. Entonces el próximo que entre va a ver esa información hecha por mí. Lo mismo es un paso. Claro, el primer paso es el código. El segundo paso es que es una información como más informal, que tiene que ver también con la experiencia del usuario. Quizás
digamos, si Ibertic subiera la información, sería una información institucional y yo quizás puedo dar otra opinión. Y además se va sumando y además habría información como pedacitos de información que no tiene que ver con una capa que alguien o que una empresa tiene que hacer. Pero lo que quiero decir es que si ya pensaron en eso, en esto de que, bueno, no nos sirve que la información sea puesta de antemano, es porque esperemos un mes y ya está. Bueno. Vamos a ver pequeños ejemplos. Lo interesante, vean, es que simultáneamente, mientras no hace falta que vean el video, no sufran, pero quería mostrarles que la gente hace comentarios a su vez. Pero no encuentro. Bueno, entonces en YouTube, entonces ahora se puede hacer comentarios. Entonces ven, lo que hace es que dispara simplemente un video de YouTube y el tatuaje. Eso es crear una plataforma, ¿se entiende? O sea, antes no podíamos hacer eso, obviamente que no nos salían muñequitos de acá. ¿De acuerdo? Es decir, eso es, el usuario exige y nosotros le damos la plataforma, que es un celular, y la nueva tecnología, que es la realidad aumentada. Vamos a ver otro. Bueno, esto también es un ratito. Lo que hicieron es que en un edificio de Tokio, imagínense del 2009, pusieron todo un edificio con códigos. ¿Cuál era la información que daban esos códigos cuando uno hacía así con el celular? Eran los twitters de la gente que estaba dentro del edificio. Eso es solamente en Hong Kong. Ahora vamos a ver. O sea, lo que él ve, lo que él visualiza, recuerden que siempre es visualizar información. Lo que ellos visualizan leyendo el código son los Twitter. Que por eso no es verdad, o sea, no es el Twitter del tipo que está dentro, es una información ya cargada, pero son cosas que se podrían hacer. Esto es el modo de manipulación de la información que se puede lograr. Y después se ponía, depende de la época, un arbolito de Navidad, etc. Bueno. Otro de los ejemplos, por ejemplo, es en el marketing. ¿Estos qué hicieron? De vuelta con esto de la provocación, lo que hicieron es un código que se ve a una hora determinada, porque es por el sol, hace sombra. Entonces ellos dijeron, bueno, la gente sale a comer en este horario, o sea, a las 12 del mediodía, que es cuando el sol pega, bla, 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 bla. Después vamos a ver por qué entonces es tan importante esto y los contenidos. Porque esto es solamente tecnología, pero a nosotros nos interesan los contenidos. En turismo, para visualizar hoteles, restaurantes, como decíamos. En medicina se utiliza mucho para recrear estas situaciones, por ejemplo, para las fobias, que no es el caso, digamos, del mundo virtual, sino que lo que se intenta es sentir que sea menos simulación. Lo que esto decíamos, que haya mayor credibilidad porque están en el mismo plano. Bueno, ahora vamos a pasar a la educación. Para el tema de la educación, yo voy a dar varios ejemplos, pero hay uno que es el que me interesa más. Pero vamos a explicar primero por qué sirve para la educación. En general, cuando ustedes lean entrevistas o conferencias, o etcétera, o artículos, la gente señala dos cosas que da la realidad aumentada, los especialistas. Una es la atención del alumno, esto que decíamos, que es provocativo, que es llamativo, que es visual, que es interactivo, que es como wow, etcétera. La otra es que permite esto que decíamos también, de desplegar el brochure y que podamos ver simultáneamente video y fotos y etcétera. Digamos, una cosa de movilidad y de interactividad que antes no teníamos. Para mí lo más importante es que nos estimula a pensar en contenidos, a tener una visión crítica de la cosa. En pensar si nosotros decimos que la realidad aumentada aumenta la información, que ese aumento de la información no sea en vano,
que ese aumento de la información tenga que ver con un valor agregado. Vamos a ver ejemplos de buenos y malos, ejemplos, perdón, valga la redundancia, de valor agregado. Por eso es que yo voy a elegir dos temas. Este, por ejemplo, es un juego que salió hace muy poquito, que no lo probé, así que no les puedo decir nada, pero lo pusimos justamente porque, bueno, tiene que ver con el medio ambiente y con la propuesta, que es no solamente que uno vea figuritas de los árboles que se caen y del biocombustible, que no tendría mucho sentido, sino que se supone que uno interviene en el medio ambiente. Pero vamos a lo que sí conozco más, que son estos ejemplos. Para mí, el tema de la realidad aumentada y de todas estos nuevos modos de contar, tienen que ver con que uno elija contenidos interesantes. Si uno no presta atención en los contenidos, no tiene mucho sentido que los aumente, digamos. Para aumentarlos es interesante que den lugar a que nosotros tengamos ganas de explayarnos. Y para mí, la política, la ciudadanía, el compromiso de los chicos, en nuestro caso particular, es importante. Por eso me parece que es un tema para mostrar el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de otro. Esto se llama hijack. Es una nueva técnica que ahora les voy a explicar, pero es la de intervenir. Estos cambian los códigos, están interviniendo. No lo van a entender porque es en alemán, pero son de cosméticos, ¿ok? Entonces uno enfoca los cosméticos y va a haber otro mensaje, obviamente, que es muy feo, así que lo voy a sacar. Ah, no, miren, salieron juntos. Entonces, les explico lo que es. Lo que hicieron fue que, en vez de que la pobre chica fue a ganarse la muestrita de crema para el sol, y lo que le salió fue una operación, cirugía de los animales destruidos en los laboratorios. O sea, le reventaron la campaña a los muchachos. Pero la realidad es esa, digamos, la capacidad de usar una tecnología de manera inteligente. Y me parece que son temas que permiten y que se prestan a ser aumentados. ¿Se entiende? O sea, que esta información, porque esto es lo más importante, es lo que muchas veces no se entiende y que tienen que tener cuidado cuando ven los ejemplos en YouTube o en donde sea. El contenido tiene que aportar algo. Es decir, no tiene que ser una redundancia, una repetición. Si yo voy, por ejemplo, y tengo acá un código, ¿sí? Y cuando yo miro por el celular, me aparece y dice Ibertic, Instituto Iberoamericano. O sea, es estúpido tener un código, para eso lo pongo escrito ahí, digamos, no tiene mucho sentido. Lo que tiene que aumentar es una información que yo no tenga de origen. Yo estoy aumentando información. ¿Se entiende este concepto? Porque esto es lo más importante para usar la realidad aumentada de una manera interesante. Es decir, es información que yo no estoy viendo y que no podría ver. Si yo tengo un cuadro y yo enfoco y me aparece el nombre del autor, pon el nombre del autor. O sea, ¿para qué necesito hacer un código para eso? La información que va en los códigos es información o que necesita otro formato, por ejemplo un video que no lo puedo poner, o que tiene que ver con las conexiones estas que decíamos. Por ejemplo, el backstage del pintor haciendo ese cuadro. Información que aumenta mi información. ¿Se entiende? Bueno, este otro ejemplo, que ya no tiene que ver con hijack, que es esto de la intervención, pero sí que es una cosa de denuncia. Lo que hicieron es que pusieron en Londres estas columnas. Cuando uno hace así con la tablet, lo que ve es los lugares donde estaban las minas, pero todo de una manera así supersónica. Si ustedes ven el video, pasan las minas terrestres por ahí, por los cielos, etc. Otro ejemplo, por esto que decíamos que es interesante pensar en los contenidos, es las Torres Gemelas. Se hizo LAIAR hizo una aplicación que la información que cargó son los testimonios de testigos del momento. En educación vial, por ejemplo, lo que hicieron en Rusia es que uno enfocaba así y daban los lugares donde había habido muertes por accidentes, etc. Esto vamos a ver, por ejemplo, para la clase de historia, la reconstrucción del muro de Berlín. Entonces,
esta información ya está cargada, pero se podría pensar en otros ejemplos. Uno señala, digamos, apunta, esa es la palabra, apunta al muro de Berlín, lo que hicieron fue sacar una foto, bueno, no sé si se ve bien, bueno, lo que va mostrando es eso según las décadas. Entonces, esa es una información interesante si uno la está utilizando en cierto contexto también, por supuesto, ¿no? Ahora vamos a ver uno de todas las materias, para que tomemos ejemplos, digamos, y veamos que en realidad no es importante la asignatura, sino cómo nosotros reflexionamos sobre el contenido. Esto, por ejemplo, evidentemente no tiene mucha importancia. Esto tiene que ver más con lo visual, con lo provocativo, porque la información yo puedo poner así, mostrar los nombrecitos y ya está, ¿eh? No necesito mucho más. Pero ven que ahí está el código. Matemática. Pero ahí ya tienen un juego. Es decir, hay una participación en donde además ponen el código y uno está haciendo una actividad que le implica que le digan correcto o incorrecto, etc. Esto creo que era para idiomas. O sea, el usuario lo que tiene es ese conjunto de tarjetas. Exactamente. Eso es lo mismo, digamos. Ahí está, están haciendo como una cosa de respuestas según el color. En el caso de la química lo que hicieron de vuelta, estamos con el tema de, primero, del hecho de tomar referencias y segundo, de hacer algo visual. En vez de tener la tabla periódica, lo que hicieron es en cada elemento de la tabla hay un video sobre ese elemento, sobre el hierro, etc. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, yo les voy a mostrar lo que es la realidad aumentada básica y van a ver la diferencia, si me sale. Yo tengo un código que enfoco a la cámara. No es el de abajo. No es el de abajo, no importa. Bueno, ven que hay un video, ¿no? Que no se ve tan lindo como todo lo que vemos en YouTube. Ahora les voy a explicar por qué. Vamos a ver el otro. Lo que vimos antes era sin 3D, por eso era plano. Es decir, la realidad aumentada efectivamente sí se dispara, porque la tecnología tiene que ver con eso, pero no se ve tan bonito como lo que van a ver ahora, que es 3D. Pero eso lo que hizo entonces, es como dice acá, es 3D más realidad aumentada. O sea, el objeto, la información, primero fue tratada en 3D. Se murió, ¿no? No se murió. Porque no sé lo que voy a hacer. Exactamente. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Esto es en 3D, que se abre todo, es una cosa maravillosa. Y lo que decíamos con respecto a la diferencia de los códigos es que yo puedo mirarlo por abajo, ¿ven? Puedo mirar el mueble por abajo, por ejemplo. Cosa que no puedo hacer en el código de mi tarjeta, no. Pero todo esto es porque eso fue tratado, ven, se van abriendo los cajoncitos, es porque primero se hizo en 3D. Pero además lo traje para que vean, porque cuando uno ve los videos en YouTube parece que están acá las cosas. Bueno, no están acá las cosas, es eso lo que van a ver de 3D, ¿eh? No es que se sale de la pantalla.
díganme por qué este es un mal ejemplo de realidad. Estamos hablando siempre de contenidos, chicos, la realidad aumentada se da, pero ¿por qué este es un mal ejemplo a nivel de contenido de realidad aumentada? ¿Paso de vuelta? La imagen podría estar ahí. Podría estar claro, ¿no? ¿Para qué sirve? No aumenta nada. No aumenta. Podría dejar las fotitos directamente. Traten de comprender el mecanismo por el cual se den cuenta, evidentemente entendieron lo que expliqué, por lo cual es importante tener en cuenta la reflexión sobre los contenidos, que los contenidos aumenten, porque por eso se llama realidad aumentada. Bueno, estos son cosas misceláneas, hay un foro, etcétera, etcétera. Pero les quiero dejar, así de regalo, lo que se viene, lo que ya está, que son las tendencias, digamos. Vuelvo a insistir, esto está hecho muy así con reflexiones de reunir lo que me ha pasado en el último año, de lo que he ido viendo y un poco infiriendo y conectando, que no es tan así, por supuesto, que cada uno tiene especificidades, pero todos tienen que ver con lo mismo, con un usuario activo, con plataformas y herramientas que estamos capacitados para dar y con la posibilidad de ciertas evoluciones, como decíamos antes, que ya son de esta web. Es decir, lo que decíamos antes, si nosotros hablamos de Link Data y Open Data o de trabajo colaborativo, por ejemplo, el trabajo colaborativo es algo que ya se da en esta web. Y sin embargo, lo que se logra es una cosa como el crowdsourcing, que es un trabajo colaborativo con otro objetivo. ¿Se entiende? Lo que yo quiero mostrar acá solamente es que todo va muy rápido y que en la misma era, en la misma 3.0, ya hay cosas más nuevas, cosas que evolucionan y que todas tienen que ver con lo que hablamos en el contexto. Los usuarios y las plataformas, el tiempo real y la simultaneidad de los espacios, las inferencias, las conexiones, todo es lo mismo y siempre estamos hablando de información. Y se terminó. Ya pueden tomar el café.